Para entender de mejor manera el asilo político, vamos a responder 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué es el asilo político? Segundo, ¿en qué casos es lícito y legítimo solicitarlo? Y tercero, ¿cómo funciona? Quédate a ver este video. Muy buenas amantes de la cultura. Este es un video que irá a mi lista de reproducción sobre derecho y abogacía. Es una sección de las muchas que hay en mi canal. Y no olvides seguirme en Instagram, el enlace está en la descripción. Bueno, empecemos diciendo ¿qué es el asilo político? Es la protección que brinda un país hacia una o varias personas que son perseguidas por delitos políticos o motivos políticos. O sea, es un derecho que tiene una persona a ser albergada por un estado para impedir un juzgamiento por delitos de carácter netamente políticos. Para tener esto más claro, debemos conocer primero qué cosa es un delito político, qué cosa es un motivo político, una persecución política y un preso político. La manera más fácil de explicar es poniendo ejemplos. Supongamos que vivimos en una dictadura, ¿ok? Y yo soy un opositor del gobierno que siempre está protestando por ciertos derechos que son negados a mí y a muchas personas. Mis protestas se convierten en marchas y plantones que mueven las masas e incomodan al gobierno. Implanto una ideología en la gente, una manera de pensar contraria a los planes del dictador de turno. Entonces este gobierno me sindica como un rebelde y me manda a capturar. Esto se llama persecución política. Es cuando te persiguen por tus ideas, por tu pensamiento, por una rebelión legítima, por una insurgencia que, si bien es cierto, atenta contra el orden público, pero no atenta contra la vida. No hay que confundir esto con el delito de terrorismo, el cual sí atenta contra la vida de civiles inocentes. Una insurgencia legítima es aquella que es permitida por la propia Constitución. Solo basta con leer el artículo 46 que dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que si yo me rebelo contra un gobierno usurpador, cometo un delito político. Si me persiguen por ese delito, seré un perseguido político. Y si consiguen meterme preso, seré un preso político. De más está decir que la corrupción no es un delito político. Este tipo de persecución no se da solo por delitos políticos, sino también por motivos políticos. Esto ocurre cuando el proceso de administración de justicia está siendo manipulado políticamente para no funcionar según los requerimientos del Estado de Derecho. No es el caso de Alan García. Si alguien resulta preso por eso, será un preso político. Hay que saber también a quién llamar preso político. En el Perú es conocido que los senderistas y emergentistas presos se hacen llamar presos políticos. Pero es fácil darse cuenta que no es así. Abimael Guzmán no está preso por sus ideas o por su doctrina, está preso por genocidio. Pero si tuviera que poner un ejemplo de alguien que sí estuvo preso por su ideología, pondría a Víctor Raúl Haya de la Torre. Él en un principio era opositor del gobierno de Augusto Leguía. Fue apresado por eso y por ser editor de una revista radical que hacía en colaboración con José Carlos Mariátegui. Fíjense, ellos dos compartían su pensamiento y doctrina. Haya de la Torre estuvo preso y luego fue deportado a Panamá. Viajó más tarde a Cuba y a México, donde fundó el APRA. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Nació como un partido de izquierda, algo muy alejado de lo que se ha convertido el día de hoy. Haya de la Torre volvió al Perú, pero años más tarde, en 1948, se subleva y ocasiona que Manuel Odría dé un golpe de estado. Con esto inician un juicio contra Haya de la Torre. Y aquí ocurre algo muy importante que aún sirve como referente en el derecho internacional. Víctor Raúl Haya de la Torre pidió asilo político a la Embajada de Colombia y se lo dieron. A este punto quería llegar porque aquí responderemos a la segunda pregunta que planteé al principio de este video. ¿En qué casos es lícito y legítimo solicitar un asilo político?
Si cometes un delito político, ya sea rebelión contra un gobierno usurpador o simplemente te persigan por tus ideas, tienes derecho a solicitar asilo. De más está decir que si te están acusando de corrupción, no tienes ningún derecho a solicitar asilo. Otro punto importante a saber es que existen dos tipos de asilo político: el asilo territorial y el asilo diplomático. Para entenderlo hay que recordar que solamente pueden perseguirte y enjuiciarte dentro del país donde cometiste el delito político. Eso es obvio, así que si sales o huyes de ese país, van a solicitar un pedido de extradición. Una forma de evitar esa extradición es solicitando asilo en el país donde has huido. Este tipo de asilo político se llama asilo territorial y se concede dentro de las fronteras de un estado. Pero si te encuentras dentro del país donde cometiste el delito político y ya no puedes huir a otro país, puedes solicitar el asilo diplomático, que se concede en las embajadas, residencias de embajadores, buques de guerra, campamentos y aviones militares. Este es el caso de Alan García, quien dice ser perseguido político. Su pedido de asilo se basa en la Convención de Asilo Diplomático y Territorial que se firmó en Caracas en 1954 por los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Qué dice esta convención? Dicha convención, en unos artículos, establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios competentes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. Eso dice el artículo. En cambio, ¿cómo es que Alan García pretende asilarse si no se permite a personas con procesos abiertos? Es que el mismo artículo menciona una excepción, que entendemos es a lo que apunta el pedido de García. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Ahora bien, ¿cómo funciona esta protección? Todos sabemos que los lugares donde se encuentran las embajadas se comportan como un territorio donde no se puede ejercer soberanía ni jurisdicción policial. Si Alan García se encuentra en este momento en la embajada de Uruguay, pues técnicamente y para efectos de jurisdicción se encuentra fuera del Perú. Es como si hubiese fugado a otro país. Ya no está en el Perú, ha huido. Si la embajada uruguaya alberga a Alan García, entonces el país que lo requiere, o sea el Perú, está obligado a darle un salvoconducto. ¿Qué es esto? Es un permiso para tener libre tránsito. Este documento solo serviría para que Alan García pueda transitar al aeropuerto para viajar hacia Uruguay, donde permanecerá como asilado territorial. Hay que recordar que otorgar el salvoconducto es una obligación estipulada en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Si el Perú no lo otorga, Uruguay podría denunciarnos ante las Naciones Unidas o ante la Corte Internacional de Justicia. Así son las reglas porque Perú y Uruguay son firmantes de esa convención. Pero la vez que Víctor Raúl Haya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia en 1949, no existía todavía esa convención ni la obligación de dar salvoconducto. ¿Cómo se resolvió aquella vez? El Perú nunca le dio el salvoconducto. Haya de la Torre permaneció dentro de la Embajada de Colombia como si estuviera con arresto domiciliario. Al final el caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia, en la cual los gobiernos de Perú y Colombia resolvieron la controversia que terminó en la libertad del aprista. Para terminar les comento que no es la primera vez que Alan García solicita un asilo político. Ya lo hizo en 1992, cuando estaba siendo acusado de enriquecimiento ilícito. Ese año, luego de la disolución del Congreso, García aprovechó que existía una verdadera persecución política contra los opositores del gobierno de Fujimori y se hizo pasar por uno. Ingresó así a la residencia del embajador de Colombia en el Perú para pedir asilo político, el cual le fue concedido el día 1 de junio de 1992. García abandonó el Perú mediante un salvoconducto que le permitió abordar un jet de la Fuerza Aérea Colombiana que lo trasladó a Bogotá. Allí declaraba a la prensa que prometía luchar contra la dictadura de Alberto Fujimori. Decía esto porque tenía que aparentar ser un perseguido por esa dictadura.
En el Perú se le abrió procesos por enriquecimiento ilícito por diversas acusaciones de corrupción. Tras ello se solicitó la extradición de García al gobierno colombiano, la cual fue denegada. En el año 1995, Alan es acusado de coimas en la construcción del tren eléctrico. Y una vez más se pidió su extradición al gobierno de Colombia, la cual fue denegada debido a que García pasó a vivir en París. Se las sabía todas, ¿eh? Y allí se quedó hasta el año 2001, cuando ya habían prescrito los delitos relacionados a las denuncias de corrupción en su gobierno. Y sorpresivamente volvió a ser elegido presidente. Eso es todo lo que quería contarles, ya que forma parte de nuestra historia. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales. Mando saludos para Ali Rodríguez Cercado, Willy Huancas, Joseph Marcos, Manuel Uribe y Jessica Elizabeth, quienes son mis nuevos patrocinadores de la plataforma Patreon. Si tú también deseas apoyar el mantenimiento de este canal, eres bienvenido. Dejo el enlace en la descripción junto a todas mis redes sociales. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.